Esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acuérdense que el yugo es el que le ponen a los bueyes para arar antiguamente. Ya hoy pues yugo, muchos muchachos no van a entender qué es el yugo. Es el que permitía que el buey se dejara llevar con el otro buey en la misma línea, y si un buey pues cogía para otro camino, el yugo se podía partir y el arado se iba a destruir. Volvemos al libro del Éxodo. Yo soy como los vendedores, promoción. Cuando uno vuelve, ¿se acuerda? Que el vendedor dice, pero le tengo la pomada. Bueno, resulta que hay que seguir en el libro del Éxodo. El Evangelio lo vamos a tomar otro día porque a veces los sacerdotes nos quedamos siempre hablando del Evangelio, y en estos días estamos hablando del Antiguo Testamento, Génesis, y ya vamos en el Éxodo. Hoy hay una palabra que es muy interesante a la gente que le gusta todo ese tema de mercadeo, la famosa palabra estrategia. Pues resulta que Moisés tiene que aplicar una estrategia. No es solamente porque vio la zarza y ahora ya entonces me voy a salvar a Israel, al pueblo hebreo que está esclavo. Recuerden que ha pasado 400 años. Entonces la estrategia tendrá que ser una palabra muy importante para nosotros hoy. Y es la palabra retomar. Hay un gran error cuando uno piensa que uno va a ser el Salvador desconociendo todo lo que se ha hecho antes. Es un error terrible. Y hoy abunda gente que quiere hacer todo como si, vea, mírenme a mí. Aquí llegué, soy yo y lo demás no vale nada. No, en los planes de Dios así no funciona. Cuando uno tiene que reconocer lo que ha vivido la historia de la fe, entonces entendemos que yo retomo esa historia. Y es lo que le va a pasar a Moisés. Entonces, ¿qué le voy a decir a ese pueblo? Dios, ¿cómo hago? Estrategia. Lo que está pensando es la estrategia. ¿Cómo voy a hacer para ir allá? Porque yo no me voy a presentar diciendo, vea, aquí soy el Salvador, vengo como el Salvador de las aguas, mírenme, yo que era príncipe, ahora voy a ser un líder. No, eso lo hacemos nosotros. Cuando uno está sin Dios, uno se cree, ¿no? Lo que le pasa a los políticos. Yo les prometo y les voy a dar. Y no. ¿Cómo no, moño? Son estrategias que no son. Entonces, Moisés no va a ser un caudillo ni va a ser un politiquero de a peso. Es un líder que va a tener una estrategia clara. Y la estrategia es nada más ni nada menos que retomar la historia de la salvación. Y va a tener que reconocer, entonces, tiene la experiencia de Dios. ¿Qué les vas a decir? El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. ¿Cuál es su nombre? Dijo Moisés. Yo soy el que soy, le dice Dios. Eso dirás, porque recuerden que no hay un nombre que se pueda pronunciar. Entonces, el Dios de sus padres, miren lo interesante, retomar. El Señor Dios de sus padres, el Dios de Abraham, ¿se acuerda? Ur de Caldea. Acaban de aprobar que van a hacer una iglesia ya en Ur por la visita del Papa. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac. ¿Se acuerda que el que nació de la esterilidad con Sara? Se llama Isaac. El Dios de Jacob, que luego se va a llamar como Israel. También entonces me envía a ustedes. Ahí fue. Entonces cuando usted retoma, la mente se activa. Claro, ¿cuál es nuestra historia? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que nosotros teníamos antes que hoy tenemos que recuperar? Y cuando uno está en una situación más complicada, es cuando uno tiene que retomar el proyecto inicial. Cuando uno está en la situación más complicada, es cuando uno tiene que retomar el proyecto inicial. Grabémoslo en la mente y en el espíritu, porque eso es lo que va a experimentar esta comunidad que está dispersa. No pensemos que todos la estamos pasando bueno. Aleluya, llegó Moisés, qué dicha, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Vámonos de paseo. No, eso es un problema político gigantesco.
grupito 1, grupito 2, grupito 3, grupito 4. Eso había un problema gigantesco disperso en todo Egipto. Entonces aparece Moisés para unificar, pero no es él no va a unificar sino el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? La unidad en la fe, de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces viene la segunda estrategia. ¿Cuál es la segunda estrategia? Un sueño. Esta palabra, después de uno retomar, uno tiene que preguntarse cuál es el sueño. Y esa es la pregunta que va a hacer Moisés a Dios. ¿Cuál es el sueño que yo le voy a llevar a este grupo? A este poco de gente dispersa. Entonces, Dios le va a prometer que van a una tierra prometida, que no va a ser la que ellos han visto, sino una tierra nueva que emana leche y miel. Aquí es donde empieza la palabra sueños, porque uno quiere vivir mejor. En definitiva, lo humano es eso. Usted no va a vender un sueño diciendo es que lo van a matar en el desierto y cuando cruce el mar rojo entonces todos van a perecer. No. Por eso es tan interesante el evangelio de hoy. Vengan a mí los que están rendidos y agobiados, que yo los aliviaré. Entonces viene la expresión más importante, construir un sueño. Cuando uno retoma un camino, no lo retoma para fracasar. Uno retoma el camino para vivir y para vivir mejor. Pero no tengamos miedo a esa palabra, porque uno a veces piensa que vivir mejor es pecado. Qué dicha. Y si uno progresó, mejor. Pero que uno prospere no esperando únicamente riquezas humanas, sino la gracia de Dios que nos lleva a vivir mejor. La gracia de Dios que nos lleva a vivir mejor. Este es el sueño que Moisés tendrá que llevar al pueblo. Eso será una tarea difícil. Vamos a escucharlo mañana en otro episodio muy lindo. Pero hoy reconozcamos que uno tiene que retomar muchas cosas del principio, volverlas al presente, pero para visualizar un futuro mejor. Ese es el reto nuestro. Ay, padre, yo ya tengo 80 años a esta edad, ¿yo qué voy a hacer? No importa la edad, no importa la edad. Todos tenemos que estar siempre en la expectativa de avanzar, de reconocer lo que tenemos que retomar y de construir el sueño que Dios nos está mostrando. Por eso vengan a mí los que están rendidos y agobiados, es para uno aliviarse. Y uno tiene que aliviarse no para seguirlas. Ay, es que después de esto me voy a hacer operar. Ay, verdad, dentro de 5 años que me operen la otra rodilla. De una vez opere las dos. Hágale, de una vez que yo quiero quedar es bien. Hay gente que está esperando 1, 2, 3, 4. No, uno tiene que salir de los problemas de una vez. Y hay cosas que uno tiene que decir, ya fue. Ya pasó lo que les decía al comienzo de la misa. El Señor es mi pastor, nada me falta, es porque uno ya tiene que dejar atrás una maleta que se fue. Entonces, hoy que ya es el día 9, estamos con la Virgen del Carmen compartiendo este regalo bello y ojalá todos podamos decir, retomo el sueño inicial, el sueño de mi vida. Oh María concebida sin pecado, Rogad por nosotros que recurrimos a vos. oramos por los enfermos. Hay personas muy lindas que están hospitalizadas, personas muy especiales que necesitan en este momento la fuerza del Espíritu para seguir construyendo sueños en medio del dolor, de la preocupación. Queremos pedir la gracia a Dios de bondad por las situaciones particulares que solamente tu mano poderosa puede ser extendida. Reconocemos también nuestras faltas y pecados y por eso te hemos pedido perdón. Restaura, sana y alivia. Restaura, sana y alivia. Restaura, sana y alivia.